Hola. Hola, buenas noches. Hacía mucho que no andábamos por acá. Así que después de un tiempito volvimos a los vivos para hablar hoy de los maestros de Dios. ¿Quiénes son? Vamos ya a unirnos con nuestro maestro Mos. A ver. Hola. Hola, ¿me escuchas? Un poco Un poco bajo, ¿puede bajo, ser? ¿puede ser? Sí, A ver, escucho un poco. ahora un poquito mejor. Sí, ahora Sí, ahora perfecto. perfecto. Ahí Lo estamos. que Yo es también te escucho perfectamente. Muy muy bien. bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, querida Muy Rosa? bien. Bien. Bien, Así. así. Yo tengo retorno, pero un retorno, pero será mío. Ahí está, ahí se calmó. Ahí estamos. Muy bien, acá de nuevo en el vivo, después de un tiempito que habíamos estado un poco ausentes. Este, así que muy bien. ¿Y tú cómo estás? Que anduviste por California, ¿verdad? Sí, efectivamente, estuve por California compartiendo algunos talleres, conferencias, bueno, disfrutando también de el encuentro con toda la gente que, por supuesto, tuvo a bien el hecho de darme la oportunidad de compartir para seguir aprendiendo. Para seguir Y aprendiendo. pude compartir también un taller que para mí ha significado también de mucho aprendizaje, que es el de las parábolas de Jesús a la luz de un curso de milagros. Así que se convirtió en una muy buena experiencia, muy grata, porque a través de el compartir con los demás, también sigo aprendiendo todo lo que significa la profundidad del curso de milagros en esta experiencia. Así que aunque fueron pocos días, porque solamente fueron 3, regresé con toda la alegría para seguir adelante con estos Mm, temas tal cual. y seguir en este aprendizaje. Entonces, de verdad que lo disfruté mucho, querida Rosa. ¿Tú cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Me ha ido muy bien. He estado en una maestría también con José Luis Molina, que ha sido bastante intensa, y donde me he declarado maestra de Dios. Entonces, un poco me gustaba compartir este tema contigo también, porque ya que tenemos algo en común, que es un curso de milagros, el estudio, ¿no? El aprendizaje y la enseñanza de este libro maravilloso. Y donde también he renovado votos y he renovado compromisos. He tomado me he tomado un poco más en serio la enseñanza y el aprendizaje de un curso de milagros. Y como en este caso yo no tengo o sea, no tengo mucha antigüedad en el curso porque son apenas casi 5 años que vengo estudiándolo y leyéndolo y entonces, nada, es como que cada día o cada vez me voy dando cuenta del mensaje del curso, de lo que implica ser un estudiante del curso y ahora también un poco esto, ¿no? De lo que significa ser un maestro de Dios. Eh, que no es, o sea, no es ninguna, a ver, no es especial, ¿no? Sino es el maestro que aquel que quiere enseñar, pero no para ser el maestrito, ¿no? Sino para aprendérselo. Que una forma de aprender el curso es enseñándolo. Y un poco lo que hacemos con los talleres o con los encuentros o con estos vivos es también para aprendernos, ¿no? Es para justamente para este intercambio, este hablar de esta filosofía en el curso. Es un poco yo al menos lo veo así, yo necesito aprendérmelo. Y una forma de aprendérmelo es enseñándolo. Muchas veces he dudado, ¿no? De enseñarlo porque uno cree que nunca está lo suficientemente preparado.
y sin embargo es todo lo contrario. Nosotros aquí para enseñar algo tenemos que como que hacer una carrera primero. Por supuesto que la estamos haciendo, ¿no? También. Pero el curso nos propone que lo enseñemos para aprenderlo y no hay que hacer ninguna universidad, ¿no? Si bien, bueno, puede haber alguna escuela o algunos maestros que den talleres o que formen, ¿no? Sus alumnos. Pero bueno, me encuentro muy bien, me encuentro con... algunas cosas de mi vida están cambiando, Mos. En el sentido que cada vez estoy más decidida a enseñar este curso. Y tanto como vos o como tantos otros maestros, en el caso, por ejemplo, bueno, José Luis Molina, el caso de Martín Merayo, donde tenían sus profesiones, ¿no? En tu caso, el de ingeniero, era, ay, yo por ahí me confundo. ¿Cuál era tu profesión? Bueno, ingeniero de Ingeniero, profesión, pero sí, también financiero, después financiero, con especialización. claro. Y bueno, José Luis Molina, arquitecto, y Merayo, creo que músico, y en este caso la licenciatura y cómo se va transformando en una forma de vida un curso de milagros, que no quiere decir que descartemos nada, sino que como que yo creo que todo mi camino va hacia ahí. Entonces ha sido unos meses intensos. Me acuerdo de ti cuando en un momento has contado, ¿no? Cuando tomaste la decisión de dejar tu profesión para dedicarte únicamente al curso, ¿no? Y que creo que habías contado que no había sido nada fácil, que te habías sentido un poco desanimado. Bueno, he pasado por ese estado también este último tiempo, como un desánimo. Esta también parece que se habían desaparecido todos, ¿no? Es que ahora que estoy más predispuesta a enseñarlo y a dar más psicoterapia y a formar grupos, es como que parece que tenía menos convocatoria hasta que hace un par de semanas volvió la luz en este sentido. Y bueno, eso me animó muchísimo, muchísimo. Así que, bueno, nada, siempre tener maestros a quienes seguir sirve para no sentirnos solos y también con sus experiencias y sus historias vamos viendo que bueno, que esto va para bien, ¿no? Que va para mejor. Sí, definitivamente, por supuesto, siempre va para mejor. Lo importante es que ese compromiso se asuma Mm, y además se siga reforzando cada día, la mm, práctica, con la integración, con el contexto que significa ofrecer esa ayuda incondicional al que lo necesita. Así que me da ujú. mucha alegría verte contenta. Qué bueno, muy bien. Sí, 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 sí. Bueno, ¿y qué son los maestros de Dios para que le contemos a las personas, a la gente que nos está escuchando, aquí los que están en vivo y los que nos van a escuchar en diferido? ¿Quiénes son estos maestros de Dios? ¿Y por qué el curso de milagros tiene un manual para los maestros? Es una excelente pregunta porque efectivamente el curso ofrece un anexo Mm, para todos los que han terminado la práctica de los 365 ejercicios. Y es interesante porque cuando los terminas, tienes la gran oportunidad de practicar el curso, ya no tanto a nivel de lecciones individuales o específicas, sino más bien lecciones que día a día se te van a presentar a través de la guía que tienes de tu gran amigo, que es el Espíritu Santo. mm, Y solo así es como podemos entender que maestro de Dios es aquel que decide no pensar solamente para sus propios intereses, sino mm, para los intereses de todos nosotros, considerando que el interés principal es vivir en paz. mm.
Digamos que maestro de Dios en un curso de milagros es aquel practicante y estudiante que decide, por supuesto, concluir los ejercicios, Mm, además de tener todo el entorno que lleva el estudio del texto, y ser un practicante constante del perdón, donde ya no va a tomar una postura individual, sino que ahora es parte de toda la experiencia que significará el cambio de pensamiento, en el que participará con sus demás alumnos que van a llegar y que van a representar para él también una gran oportunidad para el establecimiento de la relación santa. claro. Un maestro de Dios es un practicante de la relación santa, es Mm, decir, una relación en la que no hay necesidad de mantener la culpabilidad como si fuera un estado de realidad, sino verla simplemente como una creencia que se puede eliminar. Los maestros de Dios, desde el curso de milagros, se les puede ver que vienen de diferentes partes, lugares, mm, ideologías, culturas, historias diferentes. No hay en realidad un rasgo físico significativo en los maestros de Dios, pero todos ellos cumplen con un propósito, que es llevar el mensaje de que el Hijo de Dios es inocente y de que el pecado no existe. no existe. Quizá esa sería la característica principal de los maestros de Dios, Ujú, llevar el mensaje acerca de la inocencia, de que todas las cosas que hemos creído que son malignas, malas mm, y que de alguna manera nos han manchado, simplemente son ilusiones que se pueden eliminar porque la identidad verdadera de todos nosotros sigue siendo el amor. el El amor. maestro de Dios es el maestro de amor que lleva un mensaje amoroso a todos aquellos que lo necesitan, pero que al mismo tiempo también él lo acepta para sí mismo. Un maestro de Dios da y recibe. Por eso es que va a Mm, cumplir con ciertas características como la paciencia, la generosidad, la mentalidad abierta, la confianza, porque está aprendiendo a darse cuenta que todo lo que da a los demás se lo está dando a sí no, mismo. Así que de entrada eso es lo que podría comentarte desde un punto de vista muy técnico, desde lo que es un maestro de Dios para un curso de milagros. A partir de ahí, bueno, ya vienen las experiencias de los maestros de Dios, ¿no? Dios, Las sí. aventuras, las andanzas por los diferentes lugares de este mundo ilusorio, para lo cual los maestros de Dios hacen eco de las enseñanzas del Espíritu Santo. ¿Qué te Eh, parece? Perfecto. Como siempre, claro, preciso, cortito. eh, Eso es lo que más me gusta de ti, vos, en esa claridad. Sí, y lo más, también esto, ¿no? Que un maestro de Dios no son profesionales ni de la salud, ni de la mente, ni de las finanzas, sino que alguien, un obrero de una fábrica puede ser un maestro de Dios y llevar ese mensaje a sus compañeros, un taxista, una empleada doméstica, o sea, cualquiera que quiera hacerlo, puede, o que tome el compromiso, ¿no? Y que estudie el curso puede ser un maestro de Dios. No requiere ni nivel primaria, ni secundaria, ni universitaria. Y también lo único que tenemos que compartir es exactamente lo que tú dijiste. Podemos ser todos diferentes, pero el mensaje es el mismo y no cambia. El Hijo de Dios es santo y el pecado no existe. Y podríamos decir que lo único real es el amor y todo lo que no es amor no es real. Y que todo se transforma en una oportunidad para el perdón. Y creo que el compromiso con Dios en este sentido es la práctica de ese perdón. Que cuando hablamos de, creo, ¿no? Por lo menos de donde yo lo estoy empezando a vivir también es que no solamente tenemos que aplicar mientras que estamos en el ámbito con los maestros o leyendo el curso o enseñándonos, sino que podemos tener cualquier otra actividad y aún así es una oportunidad siempre de practicar el perdón, ¿no? Y una forma de enseñarlo. Y,
esto que a mí si hay algo que me da, porque al principio, hasta que uno, por lo menos me sucedió, hasta que no comprende bien lo que significa el perdón, ¿no? Muchas veces a mí me pasaba que con esto de llevar el mensaje aburría o cansaba por lo menos a mis amigos, a mi familia, hablándoles del perdón o de la mente que estaba dividida. Yo me di cuenta que no era necesario a veces ponerlo en palabras, sino que simplemente darme cuenta, llevando el mensaje del perdón, y es, por ejemplo, solo desde mi mente pedir ese instante santo y que ese momento sea un momento santo y que no era necesario ninguna explicación. Eh, Eso me dio mucha paz, porque antes, claro, me pasaba que me enfrentaba a situaciones que había gente que no quiere escuchar o no está preparado o simplemente no le interesa. Entonces, ahí es donde dentro mío quedaba como un tiriafloje, ¿no? O una sensación de no paz. Y cuando me di cuenta que uno puede llevar, o sea, el curso lo puede llevar a todas partes, pero no con el libro físico o leyendo, ¿no? Como muchas veces pasa cuando uno iba a misa, por ejemplo. Sino llevando la palabra de Dios es llevándola nosotros mismos en nuestra mente y deseando y bendiciendo a nuestro hermano, ¿no? Que eso, dando amor es la bendición y no siempre se manifiesta con un acto físico. ¿Qué piensas, Mus? Sí, definitivamente el objetivo de los maestros de Dios es transmitir la palabra de Dios, pero Mm, evidentemente no es una palabra que suene con sonidos humanos. Es más claro. bien una extensión de amor en la Mm, cual se nos hace saber que no estamos solos, que tenemos, por supuesto, al amor de nuestro lado. Por eso el mm, maestro de Dios, ahora si me permites dar esta opinión, es un maestro de sí, amor, que imagino. empatiza con el amor, que tiene, Mm, por supuesto, la apertura mental para poderse permitir unirse a su hermano en el mismo nivel en el que su hermano está tratando de entender cómo salir adelante. Pero es verdad que no hay una claro. validación de ilusiones. El maestro de Dios es un portavoz de la verdad. El Mm, maestro de Dios es un emisario, un ministro del mismo amor en el que hemos sido creados. Y esto trasciende mucho más allá de las actividades humanas. sí. Podemos ser arquitectos, Mm, ingenieros, médicos, abogados o desempleados. mm, Desempleados. No necesitamos de una actividad en particular para poder ejercer la maestría en Dios ni la maestría en el amor. mm. Lo que sí necesitamos es ejercer la práctica del perdón, de la expiación y del milagro. Ah, Eso claro. sí es fundamental porque todo acto que surge desde el amor es un milagro. Así Mm, que el maestro de Dios también es un practicante constante del milagro. Acepta que no toma decisiones por sí mismo, sino que constantemente está consultando con su amigo. El amigo le dirá entonces, ese gran amigo que nos acompaña, cuáles son las palabras que se tienen que usar, cuáles son los métodos, las acciones a las que el amor se puede hacer presente. Así que el maestro de Dios en realidad solamente es una forma de nombrar a todas aquellas personas y practicantes que desean ver la inocencia en todos sus hermanos. No necesariamente va ese nombre, podemos utilizar muchos más. El curso de milagros al principio les llama oradores de milagros. ujú, claro. A la mitad de los ejercicios se les llama ministros de Dios Sí. y al final se le nombra Mm, maestros de maestro Dios. de Dios. Entonces, Ujú, de manera técnica podríamos decir que los maestros de Dios son aquellos que pudieron concluir con los 365 ejercicios y además se están dedicando a la expresión de la expiación. Pero una palabra no hace la experiencia. ujú. Así que nos podemos llamar Juan Pérez, Pito Claro. Pérez. Somos los Mm, maestros de Pito Pérez, pero todo eso no significa nada. Lo que tiene significado siempre es
el amor y la expresión de la expiación. Pero por Ujú. supuesto, tomar la base que el curso habla en la terminología del curso siempre es interesante porque nos pone entonces en el mismo contexto que hemos estudiado. Pero el hecho de que el curso asuma que los maestros de Dios son aquellos que concluyeron el curso de milagros, nos pondrían en la pregunta, y entonces los que no han concluido el curso de milagros o no han hecho el curso de milagros o no lo conocen, ¿no pueden ser maestros de Dios? ¿Ellos no podrían serlo? Y la tercera pregunta, ¿no? Si yo ya estudié el curso de milagros y no me declaro, no quiero ser Claro. maestro de Dios, entonces no lo soy. Vienen muchos cuestionamientos que son interesantes revisar, porque al final el Ujú, maestro de Dios va más allá de una autodeclaración o de una ujú. declaración de alguien que te diga, tú eres maestra de Dios. Claro. Al final, el maestro de Dios no es un cargo nobiliario que tengamos como practicantes y que sea un cargo que nosotros nos presentemos ante los demás como, bien lo decías tú, como más especiales, porque ahora podemos ser maestros de Dios. Quisiera nada más comentar este punto porque en ocasiones pensamos que ser maestros de Dios nos pondría en una situación de ventaja por alguna situación. Es más ventajoso decirme maestro de Dios, cuando en realidad simplemente es una forma de nombrar a aquellos que han concluido con la práctica, tienen el contexto de la teoría y por supuesto tienen el compromiso total de seguir con el perdón. ¿Sí? Yo a veces le llamo perdonador. Más que maestro de Dios, a veces ocupo la palabra perdonador, pero eso Sí, es una preferencia personal. ¿Sí? Como digo, al final estoy totalmente de acuerdo con el curso cuando menciona que las palabras son símbolos son de otros símbolos. símbolos y por lo Exactamente. tanto podrían estar doblemente alejadas de la verdad. Y Solo sí. son palabras. Me parece Ujú. que el término maestro de Dios como palabra no dice mucho, pero como expresión y como vivencia dice absolutamente todo. Todo. Sí, porque bueno, justamente las características, ¿no? Del maestro de Dios, o sea, dice acá, el curso dice los maestros de Dios avanzados. Ahora, la verdad que no tengo muy bien en claro quiénes serían los maestros de Dios avanzados, porque yo creo que todos este, son aquellos que por ahí llevan más años o tienen más práctica, pero en realidad creo que todos vamos hacia ese avance. Eh, Cuando a mí o sea, las primeras veces que yo leía las características del Maestro de Dios, ay, bueno, yo las hablaba como las características, pero a medida que fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta que, por ejemplo, el desarrollo de la confianza no es tan, o sea, si bien parece muy sencillo, eh, no es tan sencillo, ¿no? Como que tiene su periodo, tiene un proceso, ¿no? Y el confiar totalmente en que estamos escuchando esa única voz. Eh, a mí yo me identifico mucho con la primera etapa, ¿no? Cuando estamos en ese periodo de deshacimiento. Yo no creo que no he pasado de esa etapa en el desarrollo de la confianza, donde, o sea, no es el primero, es la fase, ay, bueno, no me acuerdo cuál es la fase. Tiene un periodo a ver, los tendré que haber. Hay un periodo de renuncia, un periodo de asentamiento, un periodo de inestabilidad, pero hay uno que dice con esto de que del periodo de deshacimiento, donde estamos como que dice que no debería ser doloroso y sin embargo lo es, ¿no? Y yo me identifico con eso porque hay situaciones que aún todavía me cuestan, me cuestan soltar, me cuestan, y si aún así igual tengo esta confianza que en algún momento dejará de serlo. Y además, lo que antes era muy doloroso, ahora es mucho menos doloroso.
Y que usemos también lo bueno de esto es que tenemos algo a favor, que fue fabricado por nosotros, pero ya que lo fabricamos lo vamos a usar a favor del espíritu, que es el tiempo, ¿no? El tiempo y el espacio. Eso es muy interesante. No tenemos que abandonar nada, sino que tenemos que usarlo a favor. Eh, en realidad siempre el curso nos la pone fácil. El hecho me parece que nosotros no lo podemos todavía creer que sea tan sencillo, ¿no? En realidad es muy sencillo, pero no, o no nos gustan las cosas sencillas o le queremos buscar la quinta pata al gato a todo. Eh, y otra de las cosas también que esto es algo que tengo que practicar mucho, es el hecho de escuchar una sola voz, pedir, escuchar a la voz del espíritu, a la voz de este amigo que tú bien dices, que bueno, estamos muy entrenados para escuchar la voz del programa que es nuestro ego, ¿no? Claro, definitivamente. Los maestros de Dios avanzados solamente son aquellos que ya no se dejan engañar por las ilusiones. Claro, pues yo no lo Los soy. otros son los que todavía caemos en el engaño de ilusiones. Mm, Es decir, que una ilusión la tomas como verdad mm, y empiezas a tratar de justificarla. Los maestros de Dios avanzados de los que hace referencia el manual solamente son aquellos que muy pocas veces caen en el engaño. mm, Por eso no tienen miedo, porque saben que lo que están viendo realmente es una ilusión, que es algo pasajero, que no es algo que necesite tanta atención. mm. Simplemente es otra ilusión más. Los maestros de Dios avanzados, que pueden ser vistos también desde el curso de milagros como los maestros de los maestros, Ajá, que el equivalente tal vez de manera análoga en este mundo serían como los mentores para los coaches, son aquellos que han establecido un camino mucho más concreto a través de su práctica generalizada. Es decir, el maestro de Dios avanzado todo lo resuelve de la misma manera. Tiene una sola forma de ver las cosas. Mientras que los maestros de Dios que todavía no llegan a ese punto tienen miles de herramientas, muchas cosas. Piensan que hay miles de opciones para poder resolver algo. mm, Es ahí donde los maestros avanzados van a desarrollar la confianza, la fe, la paciencia, la mentalidad abierta, la generosidad, la mansedumbre, el mm, júbilo, por supuesto. Ahora, mm, es difícil que nosotros podamos ver nuestro avance porque tenemos un sesgo. Estamos todavía condicionados bajo nuestras propias creencias y las que a veces vemos en otros. Por eso, un claro, maestro de Dios que se autoproclame como avanzado, pues podría estarse engañando también, claro. porque tendría que estarse comparando con sus hermanos Ay, o con otros maestros para que de esa manera pudiera llegar a tener esa descripción de sí mismo. ujú, Solamente podemos tomar en cuenta que este avance se ve reflejado en la confianza, definitivamente. El claro. maestro de Dios confía completamente en que hay un poder que surge, perdón, que lo atraviesa a él. Es un Mm, poder que se trasciende, pero que no es un poder de él mismo. El maestro de Dios no tiene poder inherente, sino que mm, más bien se permite ser un vehículo del poder del amor. claro. Por Ujú, eso me gusta pensar que el maestro de Dios es un maestro de amor, no que aprendió a amar, sino que no, aprendió a negar todos aquellos aspectos que no son amor y se permite ser entonces un canal absoluto de amor. Y esto solamente se logra con la relación santa. El maestro de Dios vive la relación santa como una metodología muy particular para poder llegar a la confianza y a todos los demás atributos que tiene un maestro de Dios. Pero sí. al final del día o al final de la percepción, todos seremos el mismo maestro de Dios. No Mm, habría realmente independencia en cuanto a las metas que los maestros de Dios quieren alcanzar. Por lo tanto, el tiempo no va a ser un factor determinante para saber
si un maestro de Dios es mejor que otro. Lo que claro, sí se requiere es la práctica, porque un solo momento de liberación es lo que la mente necesita para que todo maestro de Dios pueda alcanzar y ayudar a la mente a que alcance esa paz. claro, Entonces, alguien podría pensar que tal vez estudiando muchos años el curso de milagros le sean de utilidad para poder ser maestro de Dios, cuando en realidad la maestría en Dios se alcanza con la manera en la que te dedicas a practicar el perdón. claro. No hay otro camino, no solamente Mm, el perdón, también la relación santa. La relación santa es el santo grial para los maestros de Dios, sí, la relación santa. En una relación santa, el maestro de Dios está viendo todo lo que la mente tiene que sanar, no lo que su mente tiene que sanar, sino lo que la mente claramente. a nivel general tiene que sanar. Es allí donde el maestro de Dios es verdaderamente compasivo con la mente, Mm, porque se da cuenta que la mente tiene mucho, mucho todavía por sanar, muchas ilusiones, muchos resentimientos, muchos aspectos de culpabilidad que se reprimieron y que ahora se están manifestando. El maestro de Dios entonces es generoso en la medida en la que ayuda a la mente a sanar, porque sabe que él también está participando en la misma mente. claro. Así que el maestro va a poner en práctica y en operación todo lo que aprendió con los ejercicios y con el texto. Mm, Habrá tenido ya premisas que le van a ayudar a lograr esto. Todo lo que doy, me lo doy a mí lo mismo. mismo. El perdón es la llave de la felicidad. Mm, No soy especial, sino que soy el santo hijo de Dios. Esta relación no es la suma de dos personas, sino que es el propósito santo que se manifiesta, mm, etcétera. El maestro de Dios entonces se convierte, sin importar la actividad que tenga, es más, sin importar el cuerpo como lo tenga, claro. en el canal que permite literalmente ser el puente entre las ilusiones y la verdad. El maestro de Dios termina en el momento que las lecciones del Espíritu Santo ya han sido trascendidas, que hay que entender también que no puede ser maestro de Dios toda la vida, Claro. pero la mente necesita a los maestros de Dios para poder vivir la vida. Mm, Así que por eso no es un título nobiliario, no, no es tampoco un cargo que nos demos de forma contundente que nos distinga de otros. no. Maestro de Dios simplemente es cualquier practicante que ha tenido el compromiso, no del curso de milagros, si me lo permites aclarar, pero sí del Ujú, perdón. del Y perdón. esto es interesante porque entonces la práctica, como tú decías, del perdón no necesita de tecnicismos, Mm, solo requiere de la disposición para abrir nuestra mente y darnos cuenta que lo que está pasando no es una ofensa. Nadie me está dañando, nadie me está haciendo nada, pero puedo ofrecer un milagro en lugar de lo que estoy viendo. Así que mm, si quito la palabra milagro, puedo decir, puedo ofrecer amor, puedo ofrecer este instante, puedo ofrecer la paz, puedo mm, dar paz en este momento. El maestro de Dios entonces es indiferente cómo le llamen. No es el cargo lo que define el ser, ujú, sino que es no, el ser lo que se expresa en cualquier actividad que tengamos. claro. Así que hay maestros de Dios en todas las áreas que nos podamos imaginar. Algunos Ujú, serán abogados, otros son arquitectos, otros médicos, otros son vagos que no hacen nada, están en la sí, vagancia, pero también pueden ser maestros de Dios porque se han dedicado completamente a este compromiso del perdón. Entonces, no es el hábito el que hace al monje, como dirían por allí, sino mm, más bien el compromiso que tendríamos todos nosotros para poder expresar la maestría del amor en cada momento. exactamente. Con el objetivo de vivir en paz, ¿no? Y de llegar a ese mundo feliz al cual tenemos que todos eh, llegar en algún momento. Bueno, hermoso. A mí quise, no sé, te propuse este tema porque realmente no es un tema que se hable mucho y sin embargo para mí es
es muy interesante que podamos expresarlo, ¿no? Eh, y además, bueno, algunos, o sea, yo leí mucho más el texto, muchas más veces el texto y las lecciones que el manual. Y ahora estoy releyéndolo, ¿no? Y estudiándomelo. Y lo voy redescubriendo. Es que este curso, cada vez que uno agarra el texto y lo vuelve a leer, es como que, eh, o sea, siempre se descubre una forma nueva de aprenderlo, o el significado, ¿no? Porque también tiene que ver con con el nivel en el cual nos encontremos. Es un proceso y es siempre hacia adelante, ¿no? O sea, como vamos avanzando. Así que no hay mucho más para decir, creo, ¿no? Fue bastante clarito. Así que bueno, quedó como cerradito. Es, eh, no es un título para poner ni en el currículum, ¿no? Es algo que es un compromiso. Y es lo que más, a mí lo que más hasta me emociona, ¿no? Sentirme comprometida con ese perdón. No porque justamente porque sea ni mejor ni peor que nadie, sino ese compromiso de sentir la paz de Dios y de poder transmitirla, de extenderla. Y, y del concepto del amor, ¿no? Porque aquí el amor está como en dosis, tiene niveles, ¿no? Tiene características el amor del mundo, este amor especial. Se ama, pero se deja de amar. Eh, eh, Hay diferentes tipos de amor, el amor hacia los hijos, el amor hacia los padres, hacia la pareja, hacia la amistad. En cambio, el amor de Dios es uno y no tiene ningún tipo de nivel ni de diferencia, ni siquiera ninguna característica, ni se siente, sino es, ¿no? Somos amor. Y ese es el mensaje y es el que en algún momento estamos soñando en este mundo porque en algún momento tuvimos esta idea locada de olvidarnos, ¿no? De que somos el amor. Por eso cuando el curso dice que no pretende explicar el significado del amor, sino que cuando uno, ¿no?, quita todos esos obstáculos eh, que nos impiden ver el amor, lo vamos a encontrar. O sea, el perdón es justamente para quitar todos esos obstáculos que nos impiden ver el amor, ¿no? Sentirnos y ser el amor que somos. Eh, Así que bueno, fue maravillosa la charla, más corta tal vez, pero muy rica. Sí, definitivamente. El tema de los maestros de Dios, por supuesto que nos da para reflexionar. Mm, Y por eso el manual para el maestro está dedicado para todos estos maestros que van a tener varias dudas en el camino. sí. Por eso está escrito en un formato de preguntas y respuestas. Ujú, Todos hemos tenido estas preguntas. sí. Y este manual pretende dar cierta guía, Mm. pero tampoco se dedica a responder absolutamente todo lo que de alguna manera surjan en las circunstancias de nuestra vida, porque también sabemos que el enfoque principal es que esto se lo preguntes a tu amigo Claro, directamente. Tu tal amigo cual. está ahí para apoyarte con situaciones más específicas que tú como maestro de Dios percibas. Y está ahí tu amigo. Y el enfoque es con un curso de milagros aprender a rehabilitar esta conexión con tu amigo. Mm, Así que una vez que hemos llegado a ese punto, el manual para el maestro se convierte en un gran resumen del curso de milagros, claro. pero con los tintes enfocados o con estos tintes que nos van a enfocar a cómo ahora vamos a seguir adelante. Y Mm, es interesante porque muchas veces, aunque ya hayamos terminado el curso de milagros en la práctica, no nos sentimos con la confianza de poder
llevar a cabo la maestría del amor. mm, Pensamos que no somos lo suficientemente buenos, que mm, estamos limitados, que no tenemos tanta información o tanta ujú, metodología como lo podríamos ver en otras personas. mm. Es curioso que nos seguimos comparando, Sí, que comparamos nuestro camino con el de es otros. cierto. Y por eso el manual para el maestro comienza diciendo que los maestros vienen de diferentes partes, con diferentes ideas, con diferentes caminos, Mm, es así. como anticipándonos a la situación en la que nos podamos comparar. Entonces, no tiene sentido hacer esta comparación. No, es verdad. Y aparte es tan perfecto en este sentido, ¿no? Porque también tiene que ver, claro, con el aspecto sociocultural de cada maestro. Si bien, bueno, eh, tenemos maestros españoles, maestros mexicanos, venezolanos, argentinos, pero esa oportunidad que tenemos de que, claro, de que cada maestro le va a llegar los que tengan, los que sean más afines, ¿no? Con los que más puedan este compromiso de aprender. Y por eso es tan diverso. Y cada maestro también tiene su forma, eso también lo dice, ¿no? Cada maestro lo enseña a su forma. Y eso tiene que ver también como con las costumbres que tiene. Cuando cada uno usa el vocabulario, ¿no? En este caso, cuando tus ejemplos son siempre con características de tu nación, y aquí por ahí hacemos también, ¿no? Usamos al mate o a lo que sea para enseñar el curso, y bueno, entonces eso es lo maravilloso también. Así que eh, para mí es nada, estuvo hermosísimo y animarme también, porque hay temas que siempre parecen como más en esto, ¿no? Hacemos esta especie de distinción al cual no nos sentimos preparados y pues no es tan así, hay que animarse y además no, por lo menos yo siempre me lo digo, no soy yo la que está hablando, sino en el momento que yo invito al Espíritu Santo a formar parte de cualquier charla, Él se va a expresar a través de mí con esta voz o con las palabras que use. Y siempre es perfecto. Y es muy bueno esto que comentas porque efectivamente a veces tenemos todavía el sesgo que nos impide ver que los maestros de Dios no necesitan tener un perfil en particular. Claro. Mm, No importa las condiciones socioculturales mm. de estos maestros, es lo que menos interesa. Es lo que menos interesa. Lo que interesa es el mensaje en el cual ellos se desempeñan. Y el mensaje es muy simple. El Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. Hay maestros de Dios que este mensaje lo van a dar cantando. Claro. Rapeando. Algunos otros, sí, algunos otros lo van a hacer pintando, Pintando. otros hablando. Ujú, Algunos otros lo harán en silencio. ujú. Algunos otros lo van a hacer desde algún puesto dentro de la sociedad. Y quizá alguno que otro lo haga en un foro abierto con una conferencia o una charla. Claro. Aquí es interesante, querida Rosa, Mm, darnos cuenta que todos los días encontramos maestros de sí, Dios sí. en nuestro diario acontecer. Mm, Y no necesariamente, y quiero abrir, digamos, el concepto de que el curso de milagros maneja, para traducirlo en maestros de amor. mm. No necesariamente la persona que encontramos y que nos ayuda desde el amor sea porque tuvo que estudiar el curso de milagros. No, tal cual. Es un maestro de amor, aunque no haya sido el mismo camino que nosotros. Ujú, tal cual. Entonces, una de las lecciones interesantes que han quedado para mí como un impacto a lo largo de estos años reza así:
todos los regalos que se dan mis hermanos me pertenecen. No importa que ellos no sean maestros de Dios. No importa que ellos nunca hayan tocado un camino espiritual. No importa. Los regalos que ellos se dan me pertenecen, entendiendo que regalo es una expresión de amor. El maestro de Dios avanzado es aquel que puede detectar las 24 horas los regalos que se dan sus hermanos. El maestro de Dios que todavía no llega a ese avance, no ve regalos en sus hermanos. Ve cosas buenas y ve cosas malas, Claro, pero no ve regalos. es cierto. Entonces, un maestro de Dios avanzado es aquel que se da cuenta que todo es un regalo. Cualquier encuentro, cualquier palabra, cualquier sonrisa, cualquier situación que ocurre es un regalo porque el maestro de Dios se da cuenta que ahí es donde puede ofrecer un milagro. Claro, No es lo mismo ir a un lugar, un sitio, en el que todas las cosas están perfectamente acomodadas, de acuerdo a nuestra propia comparativa, a ir a un sitio donde hay caos y donde lo que se necesita es orden. El maestro de Dios generalmente es llamado a esos lugares de desorden en los que se necesita su luz para poder llevar esta chispa divina ante los demás. Claro, Decía esto Jesús también dentro de sus parábolas. ¿Cuál sería el objetivo de tener una luz escondida debajo de una tabla donde nadie la puede ver? La luz tiene que colocarse en la parte donde todos puedan ser beneficiados. Los maestros de luz son como estas luces claro. que van a los sitios a los que se les ha indicado a través de su gran amigo. El amigo tiene ya todo el plan diseñado para que estos maestros vayan allí donde se necesita la luz. Eso no los pone avanzados, los pone en servicio y es muy diferente. El mayor servicio que le podemos dar a nuestros hermanos es un milagro. Y esto no solamente lo están haciendo los maestros de Dios que estudiaron un curso de milagros. Actualmente lo están haciendo muchos maestros de amor que se están dejando llevar por el amor. Y ahí es donde ya no tiene mucho sentido las categorías ni las palabras. Lo que tiene significado es el amor. El amor tiene todo el sentido para lo que estamos expresando. Ya no habría necesidad de preguntar, ¿tú qué estudiaste para que des amor? ¿Estudiaste un curso de milagros como yo? No tiene sentido esa pregunta. Lo que tiene sentido es que des amor y quiero apoyarte también en esta experiencia de compartir el amor. Por eso es que, aunque los maestros de Dios son un tecnicismo dentro del curso de milagros, en el mundo cotidiano, da igual que te menciones como maestro de Dios. El compromiso me parece que no es con el curso de milagros, es con el amor. Me parece que es de esta manera porque comprometerte con el curso de milagros te llevaría a un fanatismo en el cual te puedes perder. Y cuando fanatizamos algo, generalmente queremos imponerlo a toda costa, pensando que es lo mejor que pueden necesitar todos. Pero por otro lado, cuando nos comprometemos con el amor, empezamos a darnos cuenta que el amor tiene su propia forma de expresión, que el amor sabe darse a los demás, sin obligación, pero sí con inspiración. El maestro de Dios es el maestro de amor que está en el espíritu conectado para poder transmitir los milagros necesarios en cada momento y bajo todas las condiciones que se puedan expresar. Por eso es que estos maestros avanzados que vemos como un descriptivo en el manual para el maestro son simplemente aquellos que están dedicados al amor, que todos los medios que tienen los ponen en manos de su amigo para que su amigo pueda apoyarles en transmitir el amor. Y eso es bellísimo, porque entonces empezamos a recuperar a nuestra mente abstracta, la que no tiene categorías. Tal cual. Esa mente que ya no necesita poner etiquetas, sino simplemente regresa al amor, a la esencia en la que hemos sido creados.
Y si el objetivo de los maestros de Dios es colapsar el tiempo para lograr de nuevo que la mente recta se restablezca en su aspecto abstracto, tal vez el maestro avanzado es aquel que tiene este pensamiento abstracto donde no hay separación, ni categorías, ni límites, solamente hay amor. Perfecto. Clarísimo. Bueno, vamos a dejar por aquí. Y la próxima, me gustaría que hablemos de las parábolas a través de las parábolas de Jesús. Yo he visto el webinario y me ha encantado. Me ha encantado, me ha encantado. Creo que lo escuché más de una vez. Porque si hay algo que siempre me costaba era leer la Biblia a mí, muchísimo. Y como que nunca me costó mucho interpretarla. Así bueno, empecé cuando vi tu webinario me pareció estupendo eso. Y me imagino que en forma de taller, ¿no? Y vivenciarlo ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? Así que, y eso surgió como algo tuyo, ¿no? ¿Cómo es que, cómo es que hiciste inclusive el libro, ¿no? Fue fue una ocurrencia, fue un pedido de la voz. ¿Cómo fue se iluminó esa idea, ¿no? De, de traer las parábolas de Jesús acá a la luz de un curso de milagros. Eh, Te puedo comentar que solamente fue un acto de amor, Mm, nada más. ujú. Porque cuando hay amor, todas las cosas se acomodan y se ordenan para que haya un trabajo en equipo, ideas que se pueden tomar, expresiones que se pueden llevar. Y el hecho de que el libro, Las parábolas de Jesús a la luz de un curso de milagros, haya dado o se haya dado a la luz en este año, Mm, ahora que lo tengo en las manos y lo veo y digo, esto es un acto de amor. No es un escrito de un maestro de curso de milagros, ujú. es un acto de amor, porque implica el apoyo de muchas personas, Claro. por supuesto entre ellas tú, porque han estado colaborando, no solamente en la parte de haberse conectado a ese webinar, hacer preguntas, decirme por qué no vemos este tema que puede ser de utilidad, o sea, en compartir ideas. Porque de lo que habla ese libro no es de curso de milagros en sí. Mi intención no es enseñar curso de Ujú, milagros. Mi intención es ser un canal de amor. ujú. Por eso es que, ¿cuál es la conexión que tiene las parábolas de Jesús y un curso de milagros? La respuesta es amor, Qué hermoso. nada más. Mm, Sin embargo, obviamente al tomar las parábolas en su sentido metafórico, en su sentido más simbólico que tiene, nos permite también llegar a puntos de comprensión de un curso de milagros que tal vez no habíamos podido vislumbrar en una primera claro. visión. Las parábolas de Jesús hablan de experiencias de la expiación, de la Ujú, filiación, del ujú. reino de los cielos, del perdón, del segundo advenimiento, de la faz Claro. de Cristo. De eso hablan las parábolas, pero no las hemos visto así porque tenemos también cierta tendencia a considerar que todos los libros de la Biblia tienen que ser pesados, cansados, Claro. inentendibles y que de alguna manera han representado también parte de un rechazo cultural. Mm, Sobre todo cuando estamos en un camino espiritual, hemos dicho, yo me salí de la religión para llegar a la espiritualidad y todo lo que tenga que ver con Biblia, Nuevo Testamento o Antiguo Testamento, lo quiero evitar. Entonces, a mí me pareció un acto de amor mm, el que llegaran estas ideas para poder enlazar esta visión que tiene Jesús en las parábolas, al menos en 11 de ellas, con lo que podemos ver en el curso de milagros sobre premisas e ideas básicas para entender ujú. cómo funciona la mente que Claro. quiere volver al amor.
Te Ujú, mentiría si yo te dijera es que escuché la voz del Espíritu Santo que me habló ujú. una noche a las 3 de la mañana cuando no podía dormir y me dijo, Mos, estás destinado a Levántate. escribir este libro desde principio y a fin y te voy a poner todas las... Entonces, no fue así. Te mentiría, querida Rosa, Claro, aunque tengo la tentación de hacerlo. Tengo la tentación, porque eso me pondría a mí en un punto especial. claro, Este libro es la consecuencia de que yo sí puedo escuchar al Espíritu Santo, porque yo soy maestro de Dios. claro. Pero evidentemente no es así. Ujú. Simplemente las cosas se acomodaron de un modo en el que había como una constante pregunta. ¿Das el siguiente paso? ¿Das el siguiente paso? ¿Das el siguiente paso? El primer paso fue, ¿cuál será la relación? Debido a que el curso de milagros hace una referencia directa a la parábola de el hijo pródigo. El hijo pródigo es el único, es la única Y parábola. claro, y una persona me dice, ¿y habrá más conexiones entre las parábolas y un curso de milagros? Seguramente sí. Y entonces me di a la tarea de investigarlo, porque ahora tengo el tiempo para hacerlo, Claro. volver a leer. Me fui inclusive a la parte de saber qué significa la palabra parábola. ¿Qué es una parábola? Ujú. No qué es lo que yo creo, sino literalmente o literariamente dentro de la gramática castellana. ¿Qué significa esa palabra? Me sorprendió encontrar que había parábolas desde los griegos. Claro. Ellos explicaban muchas cosas a través de las parábolas. Me sorprendió que hoy en día podemos escribir parábolas y comencé a escribir parábolas actuales que también pronto van a estar en otro libro Ay, para enseñar algunas de las ideas que tiene un curso de milagros. claro. El sistema parabólico es un sistema de pedagogía Claro, que por claro. supuesto el curso de milagros lo tiene, pero en un aspecto mucho más abierto, porque las parábolas son cortas, y el sistema Claro. metafórico del curso de milagros es un poco más abierto porque te lleva a párrafos y párrafos de Mm, lenguaje o metalenguaje que no podemos ver a simple vista. Por eso es que cada vez que volvemos a estudiar el texto, volvemos a encontrar más y más capas de arte, de literatura. Es un disfrute y un deleite volverlo a leer una y otra sí, vez. sí, la verdad que sí. Es un disfrute y un Ahí es deleite. donde entonces empecé a disfrutar de estas parábolas también con ese método y me empezaron a resonar mucho con ciertas partes de la práctica, de mi propia vivencia también como estudiante del curso. Y me di cuenta que efectivamente parábolas como el buen samaritano hablan del perdón, Claro. hablan de el maestro de Dios. Un buen Mm, samaritano es un maestro de Dios, por ejemplo. ujú. Mientras que todos los sacerdotes que pasaban y veían a la persona que había sido robada y que la dejaron en el piso y que no hacía nada, pues serían como aquellos teóricos del milagro, que pueden citarte muy bien el libro, pero nunca ayudan a nadie. Mm, El buen samaritano es una parábola que habla acerca del maestro de Dios. mm. Y hay una conexión preciosa, porque en una historia tan corta expones lo que haría un maestro de Dios. Claro. Entonces, temas así, el tema o las parábolas de el odre viejo con el vino Sí, nuevo, tales como el buen pastor, buen el pastor. sembrador, eh, tantas y tantas parábolas que al final empiezan a hacer un clic con tu propia experiencia que llevas con el curso de milagros. Y por eso fue para mí un reto, pero también fue una aventura. Y es una aventura amorosa, porque me disfruté mucho tanto dar los webinarios, como también el proceso de tener esta comunicación con los demás compañeros de estudio, con los milagronautas, y poder llevar esto a un libro que ahora se está viendo también con un material de apoyo para comprender el curso. Claro. Porque en estos talleres que doy acerca de las parábolas, Mm, una de las cosas que hacemos, además de enlazar las ideas del curso a las parábolas, es crear tu propia parábola. claro. Qué Escribes hermoso. parábolas para explicar
no necesariamente los temas del curso. Con parábolas puedes explicar cualquier tema. Temas matemáticos, biológicos, médicos, de leyes, se Claro, pueden utilizar parábolas. Entonces, aunque es un recurso pedagógico que ya no se utiliza tanto, yo abogo mucho por él. Y de ahí es donde vienen las historias y la manera de divulgar el curso, en el que trato de llevar a la gente que lo esté escuchando, no a que sea mi alumna, sino más bien que sea mi amigo, al que le puedo contar una historia y que se puede llevar una reflexión. claro que sí. Y eso cambia mucho, porque mi experiencia se hace muy divertida. No digo yo que divierta a los demás, sino que yo me divierto muchísimo, Sí, me divierto. Y eso claro. ha cambiado para mí divertirme es un milagro. Mm, y sí, Y divertirme en esta época es un doble milagro, es un doble, en mira. esta época. Mm, Así que bueno, estoy seguro que habrá oportunidad de que charlemos más al respecto de este seguro libro de que las sí. parábolas de Jesús y será un placer Un placer. poderlo Y compartir luego, contigo, querida Rosa. exactamente, y luego charlaremos de ese nuevo libro. Ahora me dio intriga conocerlo. Así que, bueno, un, un placer y como siempre. Eh, es un buen rato que pasamos. Me encantan estos momentos y vamos a ver, vamos por más. Y no dejo de invitarte que en algún momento vengas a Argentina a hacer todos esos talleres tan hermosos. Así que en algún momento nos pondremos de acuerdo para ver de qué manera puede ser posible. Ahora vamos a encarar un año, así que seguramente. ¿Mm? Bueno, Mos, muchas Claro. gracias. Muchas gracias. Un milagro para todos, los que nos escuchan y para todos. Eh, de parte de Jesús, ¿no? De nuestro gran maestro, que él sí es un maestro avanzado, Jesús, y nos ha dejado de muchas maneras una forma de poder llegar un poco más, de avanzar, ¿no? Y de llegar más rápido al cielo. Así que un abrazo, Mos, nos vemos pronto. Mil gracias, querida Rosa, por supuesto. Nos vemos muy pronto. Que descansen, que tengan mucha alegría, felicidad. Y estamos aquí nuevamente cuando haya oportunidad. Nos Bueno, vemos. que así sea. Hasta luego. Chao.